Ahora bien, volviendo entonces a la explicación sobre el estado natural del ser humano, entonces nosotros debemos acudir a una cita que me parece bastante pertinente, bastante interesante, que se encuentra en el libro La propiedad de John Locke. Y aquí John Locke nos va a explicar primero qué es la ley natural. Entonces dice el autor lo siguiente, abro comillas: no obstante, aunque ese estado natural sea un estado de libertad, no es lícito, pues aunque el hombre goce de una libertad sin límites para disponer de su propia persona y de sus propiedades, en dicho estado, esa libertad no le da derecho para destruirse a sí mismo, ni a ninguna de las criaturas que posee. Excepción hecha cuando se trata de consagrarla a un empleo más sublime que el de su simple y llana conservación. El estado natural está regido por una ley natural, y esta obliga a todos. Esta ley equivale a la razón, instruye a los seres humanos que quieren consultarla y muestra que siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro semejante en su vida, salud, libertad o propiedades. Cierro comillas. Entonces, aquí lo que nos trata de explicar John Locke es la noción o la definición de la ley natural. Aquí inicialmente el autor inglés nos menciona que efectivamente el hombre nace en un estado de naturaleza y que ese estado de naturaleza no es bueno, ese estado de naturaleza no es lícito, porque es que aquí el hombre tiene la posibilidad de disponer de sí mismo, de disponer de las cosas que le pertenecen y de disponer de las personas que están alrededor de él. Esto lo puede hacer el hombre bajo su libertad. Pero a lo que no tiene derecho el hombre es hacerle daño a esas otras personas o a esos bienes que posee, ni tampoco tiene derecho a hacerse daño a sí mismo, en palabras de John Locke. Pero ¿por qué no tiene el hombre derecho a esto si vive en un estado de libertad natural? La respuesta es simple: porque el hombre en el estado de naturaleza debe cumplir la ley natural. Que la ley natural no es una ley escrita, no es una ley promulgada por una autoridad competente o por una autoridad legislativa. La ley natural, según John Locke, es la propia razón, la capacidad que tiene el ser humano para discernir entre el bien y el mal. Es aquella capacidad o aquella parte del conocimiento y del pensamiento del ser humano que le dice que no le debe hacer daño a otra persona, que no le debe violar sus bienes, que no debe violar al otro en su vida, en su salud. Entonces la razón, el hombre puede acudir a esta para saber qué es bueno y qué es malo, porque con la razón el ser humano sabe que si le hace daño a otro también puede recibir daño. Entonces esa ley natural es la única que debe seguir el ser humano en su estado de naturaleza. La razón, la capacidad de discernimiento, saber entre el bien y el mal, saber que el hombre es un ente sensible, que así como nosotros somos sensibles al dolor, somos sensibles al daño, también el otro lo puede hacer. Entonces la razón instruye al hombre. La razón guía al hombre absolutamente en toda su conducta y en todos sus actos. Y esa es la ley natural que debe aplicar y debe cumplir el ser humano. Entonces, en ese sentido, John Locke nos viene a afirmar que si en ese estado de naturaleza existe esa ley natural, que es la razón y que nos dice que no le debemos hacer daño al otro, entonces, pues ese estado natural, según John Locke, en el hombre, pues es un estado de tranquilidad y de sosiego. El hombre en ese estado natural debe estar en armonía, debe estar en parsimonia. A diferencia de lo que decía Thomas Hobbes, porque para Thomas Hobbes ese estado de naturaleza, pues es un estado de odio, es un estado de destrucción. Entonces, aquí como tal nos dice John Locke
que como el hombre se encuentra en ese estado de tranquilidad y de sosiego, pues el hombre no es tan malo y tan egoísta como lo pintó Thomas Hobbes. Antes, el hombre prefiere la cooperación que el egoísmo, porque la cooperación le permite al ser humano obtener ciertas calidades morales. La cooperación es tan antigua y tan primitiva como el mismo egoísmo, porque recordemos que el ser humano en su etapa primitiva, o en su etapa, o en su periodo, o en su estado ferino, como lo describía Vico, es decir, cuando a duras penas se cubría del frío con harapos, pues el hombre utilizaba la asociación y cooperaba con otros para ir en busca de alimentos, para cazar, para defenderse. Entonces, en ese sentido, hace parte de la naturaleza del ser humano buscar la tranquilidad. No es tan egoísta y tan malvado como lo pintó Thomas Hobbes, según nos dice John Locke. Y entonces, en este estado de naturaleza, en palabras del autor inglés, existe lo que se denomina como el derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? Pues si nosotros tenemos una ley natural, entonces ¿quién aplica esa ley natural? Pues la respuesta que se nos viene a la mente sería nadie, porque no existe un poder que haga cumplir la ley. En la etapa primitiva del ser humano no se ha creado el Estado, no se ha creado la sociedad. Entonces, como esto no ha ocurrido y todos los hombres nos encontramos en un plano de igualdad perfecta, entonces la ley natural puede ser aplicada por cualquier hombre. ¿Y cómo la puede aplicar? Pues cualquier hombre puede imponer castigo frente al otro hombre que haya infringido la ley natural. Entonces aquí nosotros estaríamos en presencia del famoso ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, porque es que no existe un jefe supremo, no existe un poder que imponga orden y que aplique la ley natural. Entonces, gracias a nuestra igualdad, cualquier hombre que haya sufrido un daño puede solicitarle al otro que le repare esos daños, que le repare esos perjuicios. Y esto lo puede hacer infligiéndole el mismo daño. Es decir, que si la otra persona me atacó a mí en mi vida, en mi salud y en mis propiedades, yo puedo ir por sus propiedades, puedo ir por su salud y también puedo derramar la sangre de él o la sangre de un familiar de esa persona que me ha hecho un daño. Entonces, en ese sentido, aquí también salta a relucir ese famoso refrán que dice: quien derrama la sangre de un hombre verá derramada su sangre por otro hombre. Entonces, ese derecho natural implica que el hombre en el estado de naturaleza puede aplicar la ley natural directamente, sin intermediación o sin la autorización de ninguna potestad superior. Eso es lo que nosotros debemos entender por ese estado, por ese derecho natural en el estado natural. Pero bueno, pero entonces, listo, pero si cualquier hombre puede ejecutar la ley con su propia mano, pues entonces nosotros estaríamos abocados a una comunidad, a un estado de peligro y de zozobra como el que nos explicaba Thomas Hobbes. Entonces aquí John Locke lo que nos trata de decir es que esto puede tener una solución. Y es que el hombre puede nacer, el hombre aunque nace en ese estado natural, siempre los hombres nacen en ese estado, este puede salirse de él a través del poder civil. Es decir, que el hombre, gracias a su voluntad, al conjunto de la voluntad de varios, de muchos, puede crear una sociedad política. Es decir, la voluntad de crear el Estado, la voluntad de crear una comunidad políticamente organizada. Y cuando esto pasa, cuando estamos hablando de la sociedad política, nuevamente se nos asemeja a lo que nos dijo Thomas Hobbes cuando los hombres, por su voluntad, llegan a un acuerdo y crean el famoso pacto social. ¿Ok?
Entonces aquí encontramos grandes semejanzas, grandes similitudes en el pensamiento político de estos dos autores. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues es simple. La diferencia nosotros la vamos a hallar si analizamos las concepciones que tenía cada uno de estos autores. ¿Por qué? Porque Thomas Hobbes tenía una concepción más pesimista sobre las cosas. Es decir, es un Platón de la modernidad. Por su parte, John Locke tiene una concepción más optimista de las cosas. Es decir, se ve más influenciado por las concepciones aristotélicas, por las concepciones que dicen que las cosas buenas están por venir y no solamente cosas malas se presentan a lo largo de la historia. Entonces, el uno era pesimista y John Locke era optimista. ¿Por qué? Porque es que el estado de naturaleza que nos describe Thomas Hobbes es un estado de zozobra, es un estado de odio y de destrucción entre los hombres. Por eso Thomas Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, porque en el estado de naturaleza el ser humano se encuentra al acecho. Es como un depredador, como un lobo que está buscando la manera de cazar su presa. Entonces, aquí en este estado de guerra se utiliza la fuerza, se utiliza la violencia. Y nos dice Thomas Hobbes que cuando un hombre pretende imponer su autoridad frente a otro, pues estos propósitos siempre deben ser entendidos como que son contrarios a la vida, contrarios a lo que está bien. Entonces ese es el estado de naturaleza según Thomas Hobbes, un estado de guerra, de desconfianza, de temor y de zozobra. Pero no, en el estado de naturaleza de Locke no se presenta lo mismo. ¿Por qué? Porque listo, aquí en ese estado de naturaleza los hombres son libres, es cierto, son iguales, es cierto, y se rigen exclusivamente por la razón. No existe un poder común, no existe un jefe supremo. Aquí el hombre es libre y se rige por la razón que le dice que está bien y que está mal. Entonces, puede que se presente daño, puede que se presente destrucción y puede que se presente la muerte en ese estado de naturaleza según John Locke. Pero para John Locke eso es normal. Eso es normal porque aquí cada hombre puede aplicar la ley natural, porque no existe todavía el poder común. Siendo diferente lo que nos dice Thomas Hobbes, que el hombre tiene una intención positiva, una intención clara de inferir daño o inferir injuria al otro ser humano. En cambio aquí John Locke nos dice no, ese daño, esa destrucción puede ser eventual, puede ser colateral, ¿de acuerdo? Porque cada hombre, si recibe un daño, pues entonces, si recibe un daño por X o Y motivo, entonces tiene el derecho también de exigir el resarcimiento de ese daño a través de la misma acción que le ocasionó ese perjuicio. Entonces, esa es la diferencia entre los dos estados de naturaleza. Por un lado, el estado de naturaleza o estado de guerra de Thomas Hobbes y por otro lado el estado de naturaleza que se basa en la razón, que se basa en la libertad y en la igualdad del señor John Locke. Entonces, como estamos hablando de libertad en este estado de naturaleza según el pensamiento político de John Locke, nos corresponde diferenciar, o mejor, nos corresponde definir qué es la libertad según este autor inglés. Y John Locke nos va a afirmar que existen dos clases de libertad: la libertad natural y la libertad civil. Entonces, la libertad natural, ¿cómo la define John Locke? Esta libertad es la que tiene el hombre en su estado de naturaleza, donde no tiene un poder superior, no tiene una autoridad legislativa, una autoridad por encima de él que le diga qué hacer. Porque con su libertad natural y en el estado de naturaleza, pues el hombre únicamente obedece a su razón, ¿ok? A su discernimiento. Entonces, esa es la libertad natural, donde no existe un poder superior, una autoridad que le diga al hombre qué tiene que hacer. ¿Y cuál es la libertad civil? La libertad civil
es aquella donde existen unas normas creadas por el hombre, unas disposiciones, y los seres humanos deben acomodar sus conductas a estas normas, es decir, deben respetar esas normas que son expedidas por los mismos hombres. Entonces, en ese sentido, aquí ya estamos en presencia de un poder civil, de una ley civil que es expedida por una autoridad legislativa. Y generalmente esta autoridad que expide las leyes es la encargada de regir esa sociedad determinada. Aquí ya estamos en presencia del nacimiento y de la creación del Estado. Una cosa es la libertad natural, otra cosa es la libertad civil de la cual goza el ser humano en la sociedad del derecho. Entonces esa es la diferencia y esas son las dos clases de libertades. Y bueno, nuevamente, respondamos la pregunta, ¿quién es el encargado de aplicar la ley natural? Pues cuando nosotros hablamos de que existe ley natural, significa que aún no se ha creado la sociedad política. Entonces, y como no ha nacido el Estado, el encargado de aplicar la ley natural es el mismo ser humano. Aquí el ser humano, pues, solicita el resarcimiento de los daños al otro a través de las mismas acciones que le ocasionaron ese perjuicio. Entonces, la ley natural la aplica el mismo ser humano, la aplica el hombre, es la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, estos son unos apuntes necesarios para nosotros poder distinguir la diferencia que se presenta entre la teoría del estado natural de John Locke, el autor que estamos analizando en este momento, y de Thomas Hobbes. Entonces es necesario que nosotros encontremos esos elementos que son similares, pero también necesitamos analizar cuál es la diferencia fundamental entre las teorías de estos dos autores.